es caballo desbocado. Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Salud a Rienda Suelta? Les damos la bienvenida a un capítulo más para hablar de medicina holística, conectando mente, cuerpo y espíritu. Oigan, ya saben que me encanta empezar dándoles las gracias por hacer fuerte esta comunidad, una comunidad de salud, de gente reflexiva que busca un espacio diferente. Y hoy les traigo una sorpresota. Tengo invitado estelar, se llama Ernesto Chávez Luna, lo conoce, nos ha ayudado antes. Vamos a platicar acerca de qué es la realidad en el terreno de lo concreto y qué les parece si también de lo abstracto. Vamos a buscar a Ernesto. Ándale, Pompi. Oh. Corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y bueno, lo prometido es deuda. Acá está Ernesto, amigo nuestro, que lo conocen ustedes muy bien. ¿Qué dices, Neto? ¿Cómo está la mañana? Bastante buena, bastante agradable y calurosa. ¿Qué dice el Tatarrayo? Ya viene, ¿no? Pues ya viene, ya se manifestó Tlaloc, ya que pronto nos va a mandar sus bendiciones. En una de esas nos agarra aquí haciendo el capítulo de Salud a Rienda Suelta. Oigan, pues vemos muy importante platicar acerca de las emociones, acerca de la realidad, acerca de muchas cosas, para poder hacer salud holística, y justamente por eso, Ernesto, valoramos mucho que estés acá esta mañana en Salud a Rienda Suelta. Preguntarte, ¿qué cosa es la realidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de realidad? ¿Cómo estamos experimentando el mundo para saber qué es real? Voy a partir de una analogía. Dos conceptos básicos para esta analogía: síntoma y signo. Por ejemplo, yo puedo sentir que tengo taquicardia, que me va a dar un infarto, ¿sí? Y que acudo a mi servicio de urgencias. Llego y me hacen toda la medición de mis parámetros. Y dicen, no, lo que tiene usted es un ataque de pánico. Lo real, que es lo medible, lo que se puede medir mediante un instrumento, me dice que estoy bien. Sin embargo, el síntoma me decía que no. Mi realidad dice que estoy al borde de la muerte. Y esto es bien interesante. Mi realidad es diferente a lo real. Ok. Porque mi realidad es la interpretación que yo hago de lo real. Que no necesariamente es lo real. Exactamente, es lo que tengo como un marco de referencia. Por ejemplo, aquí en México, que tenemos ciertas legislaciones, ciertos usos, ciertas costumbres, yo parto de que fui educado en este marco referencial. Eso para mí es lo real. Y va a ser diferente mi realidad, la interpretación que de ello voy a hacer. Porque va a depender de cómo me lo fue transmitido. Ese es uno importante, porque los transmisores de esta realidad son mis papás. Pero también eventualmente voy viendo qué sí me funciona, qué no, qué le puedo anexar. Ya voy construyendo una realidad. Por lo tanto, la realidad no es algo fijo. Ok. La realidad es algo que puedo modificar, que puede cambiar. Pero lo real me puede modificar. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar y de repente suena la alerta sísmica, que ese es algo real, porque aunque yo no quiera, es una señal que está a partir de ciertos parámetros que señala una amenaza y va a alterar lo que yo estoy viviendo en ese momento. Entonces lo real puede alterar mi realidad. Sí, eso va a ser algo bien importante. ¿Por qué? Cuando acompaña un proceso de duelo, ahí se ve también esa diferencia entre lo real. Lo real, lo que está pasando puede ser una muerte. La realidad es como yo la interpreto, que puede ser desde la personalización. En la personalización yo pienso que soy culpable de esa muerte, que si hubiera hecho o dejado de hacer ciertas cosas pudiera influir en ese desenlace. Sin embargo, esa es mi realidad, que no significa que sea comprobable en un marco real. Por eso es importante en el acompañamiento psicoterapéutico o tanatológico ver esos parámetros.
Ernesto, ¿y qué tanto es esto? O sea, también pensando en el típico dicho de que nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Sí. ¿Eso tiene que ver con nuestra concepción de la realidad? Sí, o sea, claro. por ejemplo, hay condiciones y la mayor parte de las personas, eso lo dicen los estudios científicos muy fuertes, estamos condicionados a ver la realidad del mundo externo de una forma negativa. Incluso se dice que para el cerebro es mucho más fácil ver las cosas negativas que las cosas positivas. Sí. Y ahí que tenemos como una mala herencia mexicana, ¿no? Ancestral a veces, o quién sabe, de pronto a partir de la colonia, que hablaban acerca de que justamente pues tenemos esta idea de siempre estar viendo cosas a lo negativo, en el victimismo, en el no se puede. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos algo muy arraigado que es la sobrevivencia. Y algo negativo me señala que algo me puede pasar, que algo es amenazante para mí. Por eso nos hacemos expertos en identificar esas cosas negativas porque pueden implicar una amenaza. Y cuando empiezo a detectar una amenaza, mi tendencia es correr. Por ejemplo, ahorita, si mi nivel de miedo sobre Pompeyo fuera lo suficiente para que yo lo interpretara como una amenaza, no podría acercarme a él. Y ahí viene el trastorno fóbico. En la fobia no me podría ni acercar a Pompeyo porque yo pensaría en 1 kilómetro que Pompeyo va a ir corriendo, me va a agarrar a patadas, ¿no? Y con eso me va a destrozar. Eso se va a activar, unos dicen que es mi sentido arácnido, pero no, es mi miedo. Es mi miedo a sobrevivir ante ciertos eventos. Por eso, lo negativo, y también tiene que ver no nada más lo que me amenaza físicamente, sino también emocionalmente, pero también a nivel social. Por eso también en una fiesta voy a estar atento de qué veo como amenaza, quién me mira feo, quién me saca la lengua, quién me malmira. ¿Por qué? Porque eso va a ser una amenaza para mí. Más esta parte que se llama pensamiento catastrófico. El pensamiento catastrófico implica que siempre voy a estar pensando en tragedias y también el término técnico también se llama pensamiento querulante. Si nosotros tenemos un conflicto, en vez de arreglarlo o buscar arreglarlo, voy a estar ahora sí que echándote en cara cuándo fue ese desaire que me hiciste, que en 1985, que tú me sacaste la lengua, cómo es posible, que no te acuerdas del insensible, porque eso para mí todavía sigue siendo una amenaza. Sí, por eso en esta construcción de la realidad también es bien importante esto que dices. Ponemos nuestra vista en aspectos negativos, sí, porque pueden implicar una amenaza. Y eso atenta contra mí y contra mi seguridad, mi integridad. Sí, o sea esa que, parte. así, a ver si entendí. Por ejemplo, en el día a día que nos despertamos, ¿no? Y estamos viendo todo en negativo, es como para seguir vivo y para sobrevivir. Claro. Pero no para vivir. Exactamente. Que es diferente. Sí. O sea, cuando vamos en el modo zombie que yo le llamo de sobrevivir, de pues, chamba es chamba, lo bueno es que estamos vivos. No, Sí. pues, peor es nada, ¿no? O sea, Al como menos. exactamente. Sí. ¿Cuántas cosas decimos en ese modo de que ya estamos comunicándole a las personas que estamos viendo las cosas desde una forma completamente negativa? Sí. Y a ver, o sea, justamente por eso queremos hablar de la realidad, porque lo cierto es que un día pues, es un lienzo en blanco, Claro. que nada está escrito. Que como bien dijiste, lo que me pasó en 1960, Sí. ¿no? Lo que pasó hace 500 años. Y la gente no sabe que el día nuevo es una buena oportunidad, que la persona que te hizo el daño a lo mejor lo entendió, o a lo mejor ni siquiera te hizo daño y tú Claro. interpretaste algo desde tus propios conceptos, desde tus propios miedos, y eso va condicionando a tu cuerpo a un estrés que no tiene fin. Ajá, y aquí, ahorita qué bueno que comentas esto, porque tenemos miedos heredados, tenemos estas cuestiones de interpretación de la realidad heredada. Hay una obra musical que se llama Tundarot. La obra más representativa es Nessun Dorma, que interpretó maravillosamente Pavarotti. Y habla de algo que le hicieron a la abuela del personaje principal. Y por generaciones han seguido con esa costumbre sin saber ya el motivo. ¡Qué tremendo! Sí, sin embargo, hay momentos en que es importante analizar esas costumbres que nos llevan a ese estado de sobrevivencia. ¿Sí? Y este pensamiento también victimista, también catastrófico, castigador, punitivo, que nos lleva a pensar que no tenemos derecho a cuestionar esos preceptos, ¿no? De que, oye, ¿y cómo surgió esa costumbre? Pues no sé, mi abuelita sí lo hacía. Pero ¿qué tipo de miembro de la familia fueras tú si no tuvieras esas lealtades familiares? Si no Ajá. tuvieras que cuestionar, o sea,
¿quién serías? Exactamente. El traidor, el que no se adapta, el mal hijo, el mal todo. Porque, pues, ¿tú por qué tendrías que tener una herencia de alguien que nunca te ha hecho nada? Y ahí entramos con ese campo de la realidad. Algún consultante le preguntaba en su momento, oye, ¿y para ti qué es necesario hacer o dejar de hacer para ser el buen hijo? No, pues no sé, sería importante que lo preguntaras. Pero también ver lo siguiente, ¿y para tu hermano sería la misma escala? Porque ahí vienen las diferencias y vienen las depositaciones. En función de que a nosotros, tú por ser la mayor tienes que ser el ejemplo. Tú por ser el menor, pues hay más o menos. Sí, entonces ahí son situaciones que van a depender y que van a impactar nuestra interpretación de la realidad tan solo en el lugar en el que nacimos, del ser el mayor, el del medio o el menor. Sí, y ahí nuestro campo de realidad va a ser diferente. Por eso cuando hablamos en psicoterapia, hablamos de un enojo hacia los papás, cuando nos damos cuenta que mi papá va a ser diferente persona para mis dos hermanas que para mí, porque existencialmente hablando era otra persona, eran otras condiciones. Por lo tanto, yo me puedo llevar muy bien con él, sí, por cuestiones de género, por cuestiones de historia, y para mis hermanas va a ser otra realidad. Por eso, cuando ahora sí que nos conglomeramos en Navidad, Año Nuevo, y empezamos a compartir estas partes, a veces empezamos a decirnos, eso no pasó. Pues eso no pasó para ti, porque probablemente estaba de fuera de tu margen de percepción. Entonces, este campo de realidad es bien interesante ver cómo se construye y desde dónde, ¿no? Y ahí viene la parte de las figuras de autoridad también. Exactamente, justamente hoy queremos ver desde dónde hemos construido la realidad que hoy damos por hecho. Porque fíjate, Ernesto, que nos has ayudado antes a hacer un capítulo acerca de querernos a nosotros mismos. Y justamente creo que hay una interesante relación entre aprenderme a querer y cómo avanzo en esta vida, en cómo enfrento esta vida. Entonces, o sea, como que esa relación digamos, tan natural, de pronto es la que o me impulsa o favorece este famoso autosabotaje. Sí. ¿No? Porque si en mi realidad yo veo que no hay condiciones, aunque me entere de que Juanito vivía en el pueblo, porque ya tú sabes de dónde vengo, tú sabes de qué pueblo soy, de una extrema pobreza, y ahí vemos historias de gente que ha hecho cosas extravagantes, ¿no? Que de repente cuando ya vivimos en un sistema como en el que vivimos ahorita, capitalista y todo, pues decimos, oye, pero esas son narrativas que dicen para que los pobres creamos que podamos, pero no es cierto, los pobres no podemos, la gente que vivimos con esos traumas no podemos, y esto es injusto, y entonces, claro que lo es, no estamos diciendo que no lo sea, porque vivimos en un mundo que nos tendría que proveer de todas las cuestiones que necesitamos, porque es un derecho humano para poder salir adelante. Pero vamos a dejar eso del lado del Estado, de las circunstancias que no nos brindan lo que necesitamos para ser personas, ¿no? Oportunidades. ¿Qué pasa ahí con esa voluntad, con esa realidad? ¿Cómo hacerle para que cambie el sistema? Y ver, primero viene desde la parte de cómo lo interpretamos, ¿no? Hay una frase que dice, apréndete a rascar con tus propias uñas. Y si no tengo uñas, pero tengo una florecita que tiene un tallito y con eso me puedo empezar a rascar, a donde yo no alcanzo. Entonces eso me lleva a buscar alternativas. Y tiene mucho que ver en cómo me interpreto. En un acompañamiento tanatológico enfocado a una ruptura amorosa, cuando me dicen, Ernesto, me siento fracasado. Y les pregunto, ¿y para ti qué sería el éxito en las relaciones amorosas? No, las personas que triunfan, las personas, le digo, sobre esa línea de pensamiento, los únicos triunfadores serían los viudos. Ahora sí me hiciste reír, ¿sí? Pero pues sí, la verdad es que sí. Confieso que he triunfado, dicen. Sí, confieso que he triunfado, soy triunfador. El contrato decía hasta que la muerte nos separe y ya se cumplió. Nos separó. Y ya se cumplió. Cumplido, ya soy triunfador. Ajá. Pero hay que ver los costos. ¿Qué costos tuvo ese aparente triunfo? Entonces, en este marco de construir mis realidades, cómo yo me interpreto, cómo me relaciono con estos calificativos que me pongo, porque pueden llegar a ser estigmas, esas marcas en la frente, y hay que ver hacia dónde más lo expando, porque probablemente, y parte de un duelo, de que me lleva a sentir vergüenza.
Si yo siento que fracasé en una relación amorosa, voy a pensar que al ir al trabajo, la gente va a descubrir ese fracaso que yo tengo y que me va a tratar como tal. Sin embargo, no es así, es que yo estoy generalizando que eso va a suceder en distintos contextos. Por eso es bien importante referirnos a qué situación nos referimos. Quizás me siento fracasado, aunque eso no significa que lo sea, en pareja. Pero en mi trabajo es totalmente diferente, porque no hay una relación directa entre mi ser pareja y entre mi ser trabajador. Entonces, ¿Sí? ¿a eso te refieres que si no tienes uñas, pues las ráscate con el tallito de la flor? Exactamente. Porque es ver ese contexto y esa situación. Porque yo pienso que si fracasé en algún punto, todo va a ser un fracaso en mi vida. Y lo peor del caso, que esta sensación de fracaso va a ser para siempre. Y que pierdo derechos. Si mis papás fueron pobres, ¿yo cómo voy a tener derecho a tener una pulsera o un reloj de determinada característica? Porque pienso que esa maldición aparentemente va a ser permanente. Y no es cierto. Y eso tiene que ver con mi construcción de realidad que pienso que va a ser eterna. Ahora dinos, ¿cómo cambiamos esta narrativa que hemos aprendido, esta herencia, ¿no? Esta mala herencia, que nos impide seguir adelante, que ha sido un monstruo que yo creo que es tan de mil cabezas que en cualquier época de nuestra vida, yo confieso que me ha atacado, ¿no? O sea, el ver de pronto el mundo gris y pensar que no hay oportunidades y el ver todas las injusticias que además duelen, ¿no? Sí, Pues, claro. o sea, no vamos a decir que vivimos en un mundo parejo, pues, o sea, eso no es una realidad. Pero ¿cómo hacerle para cambiar esta narrativa? ¿Cómo vencer al cerebro que está acostumbrado a rumiar, a decirnos diario lo mismo, el no puedes, el eres insuficiente, el mira, esta realidad que tú tienes es oscura, todo es gris? O sea, hay quien hoy puede decir, híjole, ya va a llover. Y yo digo, ay, qué padre, va a llover, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo hacemos para cambiar esto que en algún punto también sea considerado como parte de la filosofía positiva o de la psicología positiva, ¿no? Sí. Aquí viene una parte, ¿cómo aprendo a convivir con esos fenómenos, no? ¿Por qué? Porque hay cosas que no dependen de mí. Regresando a una parte, ¿no?, de acompañamiento terapéutico, ¿no? Me siento fracasado. ¿Cómo convivo con esa sensación primero? Una de ellas no puede ser, porque partimos de esa parte de otorgar permisos, ¿no? No puede ser que yo fracase si yo soy bien triunfador en todos lados. Y me gusta aplicar una técnica muy simple, es otorgarme permiso. Otórgate permiso de ser fracasado, de sentirte fracasado. Y vamos a ver cómo se escucha. Me otorgo permiso para sentirme fracasado. Posteriormente, tengo derecho de fracasar. Después, acepto que fracaso, pero también acepto que puedo hacer algo diferente. Por eso es bien importante. Que por decir, o sea, yo no coincido con el término fracasado. Exactamente. O sea, porque, o sea, cuando le decimos a la gente que es un fracaso, o sea, solamente hemos descubierto qué ruta no era. Y eso abre la oportunidad de ver que otra ruta sí. Ah, pues me tropecé con este hombre que no fue el indicado, pero pues el mundo está lleno de hombres, me volveré hombreriega, ¿no? Y voy a estar viendo a ver qué puertas se abren. Este trabajo no fue el ideal, bueno, pues o me hago mi propio trabajo o hago otras cosas que puedan justamente, pues, claro, darme otras oportunidades. Sí, y ahí viene la parte, ¿no? ¿Por qué menciono este concepto también de fracaso? Porque ahí no cumplimos con nuestras expectativas. Y evitamos ver de qué otra manera participó la otra persona. Uno dice, ok, es la quinta relación en la que soy que fracasa. Ok, sería importante ver, en función de un marco de realidad, en construcción de esta responsabilidad también es, ¿y quién hizo el casting? ¿Quién hizo el casting a esas 5 personas que identificaste? Entonces, ¿para qué? Para ver es en función de qué necesidad eliges una pareja, en función de qué necesidad eliges un trabajo. Probablemente en el capítulo anterior hablábamos de metas inalcanzables. Si yo tengo como meta inalcanzable hacer a todos felices, voy a conseguir a mi lado a personas infelices, porque eso va a reactivar mi necesidad, que es hacer felices a los demás. Yo no puedo hacer feliz a alguien que ya es feliz. Claro.
Entonces, ese Pero es un además, marco o de sea, realidad. ¿qué cosa tenemos en la mente las personas que estamos esperando que alguien venga a hacernos felices, ¿no? O sea, Exactamente. porque además tú lo pones en el contexto en el que yo como persona tengo la necesidad de que tú seas feliz. Pero Exacto. ¿qué onda con nosotros que estamos esperando que otra persona venga a hacernos felices, que venga a darnos lo que no podemos darnos, a querernos Sí. como nosotros no sabemos querernos, a amarnos, a explorarnos hasta en la sexualidad cuando nosotros no sabemos ni quiénes somos, perfectos desconocidos? Que necesitamos, que nos gusta. Yo creo ¿Sí? que eso es algo súper importante de resaltar y de decirle a las personas. Primero, no es obligación de nadie hacernos felices, ¿no? Exactamente. Pero mi Ernesto, me gustaría que hoy nos dejaras 5 cosas en concreto, antes de acabar nuestro podcast, que a las personas les sirvan para cambiar la narrativa de realidades negativas. Claro. De entrada, ¿cómo convivo con lo que no me gusta? Ahora, con lo que no me gusta está dentro de mi capacidad, dentro de mis saberes, de mis poderes, cambiarlo, sí o no. Esa es una realidad. Si no, ¿cómo aprendo a convivir? Y vamos a ver hasta dónde. Porque probablemente esta frase que decimos, ahí no es. Y de ese ahí no es, segundo punto, ¿cómo establezco esa distancia óptima para que lo que estoy dejando no me haga sentir ni que abandono ni que traiciono? Porque muchas veces dicen, si no te gusta, si no estás en paz, aléjate. No es tan fácil. Porque 2 palabras claves aquí, parte de este segundo punto. Atribución, yo me atribuyo la obligación de hacerte feliz, y la otra, tú me depositas esa obligación también. Ahí coinciden. ¿Sí? Entonces ahí es importante ver esos puntos que se convergen, ¿no? Tercer punto, si no puedo solo, pedir ayuda. ¿A quién? No necesitamos estar al lado de alguien que me caliente la cabeza o que me la enfríe. Lo que necesito, alguien que me ayude, incluso a aterrizarme, si estoy siendo honesto o no. Y algo que puede ser muy útil es la psicoterapia. Sí, cuarto punto, escuchar. Eventualmente no escucho. Esa pregunta que me hace un amigo, un psicoterapeuta, la realidad misma, difícilmente la escucho porque pone en cuestionamiento mi realidad. Cuando me dice un consultante, Ernesto, es que después de la muerte de mi hijo siento que mi mundo se destruye. El mundo es la realidad. Le digo, sí, tu realidad conocida. Porque ahorita estás en un punto donde vas a construir otra realidad. Porque es a lo que te está enfrentando la vida. Sí, que hay cosas que no son como tú quisieras. Sí, o como tú desearías. Pues de hecho la mayor parte de la vida, yo no sé ustedes, escríbanos, la mayor parte de la vida no es lo que uno habíamos pensado. Como dice la canción, No. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, ¿no? Y ese es el punto importante, escuchar. Y eso nos lleva también a trascender esas experiencias, que sería el quinto punto. En el trascender es ver que, aunque las cosas no sean como yo pienso, no significa que sea fracasado, no significa que sea insuficiente. Porque muchas veces, ahorita que está de moda este síndrome del impostor, es que creo, ok, aunque tú no creas que eres capaz de hacer las cosas, ¿qué te dice la cédula profesional? ¡Lo hice! Que lo aprendiste. Que no te la creas es diferente, que es tu realidad. Lo real, ahí está algo que te faculta, un documento que te faculta. Ahora, ¿qué necesitas para creértela? Quizás exponerte a una falla. Y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo. Y en este quinto punto también es aceptar que el hecho de que las cosas no sean como yo creo, no significa que estén mal. Y eso implica que también aceptar que puedo aprender. Y justamente a mí me gusta mucho siempre enfocar esto en el aspecto de la neurociencia, que también lo platicábamos en algún episodio de Salud a Rienda Suelta. Nuestro cerebro, a través de tomar diferentes decisiones todos los días, se reta a que las redes neuronales no sean exactamente las mismas, que abarquen otras y otras zonas, lo que se llama neuroplasticidad. Entonces, cuando vamos abarcando otras y otras zonas con diferentes pensamientos, porque la gente no piensa, que lo decía Santiago Ramón y Cajal, todos podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿por qué no nos creemos de verdad con ese poder de moldear la arquitectura a través de los pensamientos
y a través de interpretar la realidad de una forma que me convenga. Hombre, el mundo ya está siendo hostil. Uno prende las noticias en la mañana y se entera de una barbaridad que hizo Trump, ¿no? Dice, Pirunita lo volvió a hacer, ¿no? O se entera uno, por ejemplo, de que pues hubo tantos muertos, ¿no? Hay noticieros que te despiertan y esta mañana amanecimos con 45 muertos, 5 muertos más en Oaxaca, el estado de la República donde hubo más, y dices, ¿no? Entonces uno sale de su casa así como de, hey, bien, vamos a trabajar, después de haber sido condicionado con una realidad que dices, ay, caray, ¿no? Pero a pesar de, nos has dado unas estrategias que nos pueden ayudar a enfrentar y a moldear la arquitectura cerebral, porque aquí, o sea, se preguntarán, ¿por qué en Salud Holística quieren ver esto? Porque en la mente se moldea la química de nuestro cuerpo, aprenden nuestros órganos, nuestro cerebro interpreta, involuciona estructuras de los sentimientos del sistema límbico que nos pudieran haber ayudado en algún momento a enfrentar la vida y activa los otros mecanismos de supervivencia y hacen que vayamos con la vida apretándole al botón del acelerador sin fin. Hay que dejar de rumiar y de pensar en estos pensamientos catastróficos y negativos. Ernesto, como siempre, no me queda más que darte las gracias por sumarte al barco de Salud a Rienda Suelta y por ayudarnos a tomar la rienda de la salud en la mano. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ernesto, y muchas gracias a ustedes por sumarse, por compartir. Yo sé que a ustedes les encanta Ernesto tanto como a mí en esta forma tan sencilla de explicar. Escríbanos, pídanos más temas que estaremos pues gustosos de compartir lo que sabemos y también lo que no sabemos, porque dicen por ahí los sabios que de la vida hay más cosas de las que no se saben, de las que sí se saben. Estamos construyendo el pensamiento y esto es Salud a Rienda Suelta. Yo, su amiga, la doctora Citlali López, les invito a que activen el botón de la campana de notificaciones para que se enteren del chisme de cuando ahí viene otro capítulo más de Salud a Rienda Suelta. Nos vemos a la próxima. Corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado.